Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, mis hermanos. Voy a hacer una oración y luego voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y vamos a pedirle nuestra oración a nuestro Señor que nos ilumine la mente, el corazón y todo nuestro ser, mis hermanos, para entender el mensaje que Él nos trae a través de las lecturas. Y voy a comenzar primeramente, mis hermanos, con el Salmo. Y el Salmo es el número 4. Si gustan decir después de mí: Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos?, dicen muchos. Si has querido, Señor, darnos la espalda, en cambio a mí, Señor, me has alegrado, más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias por este nuevo día, Señor, que me concedes. Gracias, Señor, por permitirme ponerme de pie, abrir mis ojos, abrir mis labios y aún, Señor, tener salud. Yo sé que aunque tenemos enfermedades, Señor, Tú nos das la fuerza para aún ponernos de pie, Señor. Y por eso te doy las gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Porque en ti encontramos todos los favores que en nadie más podemos encontrar. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por lo que tú nos das en nuestro hogar. Gracias por nuestro empleo. Gracias por el sol, la luna, las estrellas, las nubes, el aire. Por todo, Señor, lo que recibimos diariamente, por pura gracia tuya. ¿Cómo no vamos a darte gracias, Señor, si todo lo recibimos de ti y nada que nosotros consigamos en esta vida, Señor, nos viene por alguien más, sino solamente por ti? Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, hoy día te agradezco tanto el que te encuentres aquí en medio de nosotros, para transmitirnos el mensaje de Dios y abrirnos la mente y el corazón para llevar la voluntad a todas partes que el Señor nos envíe. Porque solamente contigo, bendito Espíritu, nos animamos y te pedimos nos transmitas todo lo que nuestro Dios quiere que anunciemos a nuestros hermanos a través de estas lecturas. Que podamos explicarlas, bendito Espíritu, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros labios, y todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el mensaje. Sí, bendito Espíritu, te agradecemos el que nos des el entendimiento y el que seas nuestra luz para seguir también siendo luz para otros que la necesitan. Madre Santísima, te doy gracias por interceder, por pedir a Dios por nosotros, por nuestras necesidades y por todo lo que invocamos a nuestro Dios. Sabemos, Madre Santísima, que ahí estás tú, para ayudarnos en lo más necesario. Gracias por todo ello, Mamita María, y no te alejes nunca ni un solo instante de nuestra vida. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y darle gracias a Dios, voy a compartirles la primera lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 16. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: anda y vete a Sarepta de Sidón, y quédate allí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta.
Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos, mis hermanos, cómo cuando ponemos la fe en Dios nuestro Señor, nada nos falta. Este Elías había puesto toda la fe en el Señor, y la señora también había puesto la fe en Dios, porque ella sabía que este hombre era un hombre de Dios, era un hombre que creía y que había puesto su fe en el Dios Todopoderoso. Así como ustedes ven, mis hermanos, la fe tiene mucho que ver. Si nosotros no tenemos fe, si no confiamos en nuestro Dios, a veces, aunque estemos llenos de problemas, llenos de tantas dificultades en medio de nuestra familia, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, Él nos ayuda. Elías, primeramente él estuvo escondido por miedo al rey. Sabemos que el rey lo andaba buscando porque la lluvia se había acabado y era por orden de Elías, ya que Dios le había dicho a Elías que no llovería sobre la tierra hasta que él no le implorara a Dios por la lluvia. Y Dios, si ustedes, mis hermanos, leen el capítulo desde los primeros versículos, se darán cuenta cómo Dios le dice a Elías que vaya y se esconda junto a un torrente de agua, y allí los cuervos le iban a llevar de comer, y allí los cuervos lo alimentaban, le llevaban pan en la mañana y carne por la tarde, y era de la manera que Dios alimentaba a Elías. Aunque no había lluvia, no había nada que comer en la ciudad, él sí tenía que comer porque Dios le traía todo a través de los cuervos. Pero luego el torrente se secó, ¿verdad? No hubo ya más que comer, ya no hubo más de dónde beber agua, ni los cuervos le llevaban ya comida. Pero el Señor le dirige una palabra y le dice que se vaya a la ciudad, donde una mujer le dará de comer. Y así sucede. Llegando a la ciudad, ella se encuentra con esa mujer que estaba recogiendo leña para hacer un panecillo, comérselo y morirse, junto con su hijo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando Elías llega y le dice que vaya y haga todo eso, pero que primero le lleve a él un pan, ¿se imaginan? Esta mujer ya le había dicho que ella iba a hacer eso, pero solamente para comérselo él y su hijo y morirse. Pero luego Elías le dice: mira lo que dice el Señor, no se terminará ni la harina en la vasija, ni el aceite, y todo el tiempo tendremos que comer. Ella confió en Elías y en la palabra que le dijo, porque Dios estaba con él. Y la señora esta tuvo fe, tuvo confianza en que así se harían las cosas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos hemos sentido que ya no hay remedio, que ya no hay nada que hacer, que todo se ha terminado, que todo lo que teníamos se nos acabó y que ya no hay por qué luchar? Así nos sentimos a veces. Sentimos que el Señor nos ha abandonado totalmente, ¿verdad? Esta mujer se sentía de esa manera, ya que en la ciudad no había lluvia, ya hacían muchos años
que el Señor, por boca del profeta, había dicho a las ciudades que no iba a llover hasta que Él no lo dijera. Pero, mis hermanos, cuando hay confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, el Señor nos da a manos llenas. Pero no hay que dudar, no hay que poner la duda de que Dios así lo hará, porque en Él todo lo vamos a encontrar. Todo aquel que duda, todo aquel que dice, no, pues Dios ya no nos escuchó, Dios ya nos ha abandonado, y a veces creen más en otras cosas que en el Señor. El rey de aquel tiempo, Dios le había mandado el castigo porque él había adorado primeramente a los dioses antes que a Él. Hacía altares a otros dioses, y Dios, el que los había sacado de Egipto, Él les había dicho que el día que ellos entregaran sus vidas a otros dioses, Él los abandonaría. Y Dios no es que los haya querido abandonar, mis hermanos, simplemente que pusieron su fe en cosas vanas. Así sucede hoy en la actualidad. ¿Cuántas personas no buscan en los espiritistas, en los brujos, en los que te leen las cartas? ¿Cuántas personas no andan enredados en esas cosas y se olvidan totalmente de Dios? Cuando Dios es el único que nos hace los favores, cuando Dios, mis hermanos, no nos va a abandonar ni nos va a dejar solos nunca, siempre y cuando, como les decía, pongamos nuestra fe y confianza en Él, sin dudar. Este Elías era el profeta que Dios había escogido en aquel tiempo para anunciarle todo lo que vendría sobre la tierra a los pueblos. Y este rey, que nunca le creyó al profeta, pues obviamente que dudó, puso sus altares y comenzó a incendiar incienso a esos dioses. Y cuando Dios miró esto, lo abandonó totalmente. Y no solo a él, sino a todas las personas que seguían haciendo las costumbres de ese rey. Ese rey los incitaba a hacer las cosas malas que a Dios no le gustaban. Mis hermanos, cuando nosotros seguimos costumbres de otras personas, por el simple hecho de que nos lo dicen que lo hagamos, si nos dicen que nos vayamos a un hoyo, ¿a poco nos vamos a ir? Es que no tenemos que seguir las costumbres de otras personas por el simple hecho de que a ti te lo están diciendo que lo hagas. De ninguna manera. Por eso tenemos que hacer caso y escuchar a Dios solamente. Cuando estamos ante Dios pidiéndole en nuestras oraciones que Él nos ayude, Él nos va a ayudar. Pero tengamos fe. No perdamos nuestra fe en medio de las dificultades que estemos pasando. ¿Cuántas veces no nos sentimos que nuestra familia está al borde de la perdición? Porque a veces han perdido un ser querido y se sienten que ya no hay por qué vivir por ese ser querido que tanto amaban. Mis hermanos, la vida sigue. Dios nos dio la vida por un tiempo. Y cuando esa vida se nos da, de ese día no vamos a pasar. Por eso, agradezcamos a Dios de cada día que Él nos regala, ¿verdad? Porque la vida es un regalo. La vida solamente Él la da y a quien Él quiere dársela. Porque hay tantas personas que se afanan en este mundo, en las cosas de este mundo. Buscan hacer cada vez cosas que a Dios desagrada. Y cuando eso hacen, Dios se fija en su conducta, y por eso es que a veces nos pide cuentas a muy temprana edad. Por eso, mis hermanos, busquemos hacer el bien y no el mal, porque Dios nos está viendo en todo lo que llevamos a cabo diariamente. Si nosotros hacemos el bien va a estar de nuestro lado. Pero si hacemos el mal nos va a perseguir hasta donde vayamos. Por eso, Dios, mis hermanos, es el único en el que podemos confiar. Así como Elías y esta mujer confiaron en que no se les acabaría el pan, en esas vasijas no iba a faltar el aceite, ni iba a faltar la harina para seguir haciendo el pan. Todo el tiempo iban a tener que comer. Y es que lo que Dios promete, mis hermanos, lo concede. ¿Cuántas veces nosotros que ponemos nuestras dudas nos va mal por eso? Porque ponemos nuestras dudas en el que todo lo puede.
no hay por qué tener duda, mis hermanos, porque el Señor nos sigue amando, nos sigue buscando y nos sigue dando su aliento para seguirle con mucho amor. Fíjense, es como si a nosotros llegara de repente un hombre y nos dijera: hazme primero a mí de comer y luego comerán tú y tu hijo. ¿Qué confianza íbamos a tener nosotros en esa persona? Sin embargo, esta mujer confió que en las palabras que el profeta le estaba diciendo a ella venían de Dios. Y por eso es que ella hizo caso al profeta. Fue e hizo los panecillos y comió primero el profeta y luego ellos. Y nunca más les faltó el pan. Hermanos, esa es la confianza que nosotros debemos depositar en el Dios Todopoderoso. No nos faltará nada siempre y cuando tengamos esa fe. Pero cuando perdamos ya nuestra fe y tengamos siempre nuestras dudas, nos va a faltar de todo. Nunca nos faltará nada en el Señor, porque el Señor, lo que Él promete, lo cumple. Él no es como el ser humano. Nosotros ponemos nuestras dudas, el Señor no duda en lo que va a hacer por ti y por mí. El Señor ahí está, nada más que hablemosle, tengamos la fe y la confianza en Él. En nuestras oraciones nunca nos olvidemos de Dios, y van a ver ustedes todo lo que el Señor va a enviarles en sus hogares. Nunca les va a faltar un empleo, nunca les va a faltar lo que ustedes necesiten en su hogar, pero siempre y cuando nosotros no nos olvidemos de Él, ni de nuestros hermanos más necesitados. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio, y también pues vamos a pedirle al Señor que Él nos siga dando la gracia, abriendo el entendimiento para poder entender el mensaje. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, mis hermanos, es para todos los que transmiten el mensaje a los demás, y también a todos aquellos que a través de nuestro testimonio les hablamos a los demás. Si tenemos un buen testimonio de vida, y si somos ese testimonio de vida para los demás, tal y como Dios quiere, Él seguirá dándonos la luz para ser esa luz para nuestros hermanos. Dice en los primeros versículos que Jesús dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. ¿Qué quiere decirnos, mis hermanos? Que nosotros somos sal para salar a los demás. O sea, para que los demás hermanos, al igual que nosotros, también enseñen más adelante. O sea que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva, debe de expandirse por toda la tierra. Nosotros somos esa sal, los que vamos a expander ese mensaje. Y si nosotros ya nos salamos, si dejamos de salar a nuestros hermanos, para que ellos vayan más allá y anuncien el mensaje de Dios, si dejamos de hacerlo, hermanos, ¿qué va a suceder? Dice muy claramente en su palabra. Dice, ya cuando la gente no sirve, la tiran a la calle para que los demás la pisen. No queremos ser eso. Realmente queremos seguir salando a nuestros hermanos. O sea, para que todos los que escuchan la palabra de nuestro Señor, ellos también, a través de su fe y de su confianza en Él, transmitan el mensaje a otros. O sea que la palabra de Dios
no se oculte ni se tape en ningún lugar. Tiene que ser dada a la luz. Porque dice muy claramente, ustedes son la sal del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde bajo una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Somos la luz del mundo, mis hermanos. Dios nos ha enviado a alumbrar a otros, a reconocer en Él su grandeza y todo lo que Él nos enseñó. Si no enseñamos lo que Él ya nos transmitió desde que estuvo aquí en la tierra entre los hombres, los apóstoles fueron los primeros que comenzaron a salar a los hombres. Son los primeros que fueron dando esa luz a los demás. Si ellos hubieran dicho no a la palabra de Dios, a lo que nuestro Señor Jesucristo les transmitió, nosotros no conociéramos nada de ese mensaje de vida, ese mensaje de amor para todos nosotros. No conociéramos de Él. Si ellos se hubieran negado a reconocer en Jesús su grandeza. Sabemos que ellos, mis hermanos, todo lo que nos transmitieron a través de los años, todo lo que ellos vivieron con Jesús, todo lo que el Señor les dijo que fueran y hicieran después de que Él partiera, ellos fueron y lo hicieron. No se taparon ni se negaron a llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor. Así también nosotros ya escuchamos, ya reconocemos en Jesús su grandeza, ya reconocemos que Él murió, pero no quedó en esa cruz, sino que nos vino transmitiendo su mensaje para que lo vayamos expandiendo. A eso nos tenemos que dedicar. Y ya reconocimos en el Señor su grandeza, ya Él nos ha hecho entender su mensaje, ya Él nos dio su luz, ya Él nos saló a través de los demás. Ahora hay que salar nosotros. Y nuestro testimonio, como les decía al principio, tiene que decir mucho. Si nosotros somos unos malvados, si nos la dedicamos solamente tomando, yendo a fiestas, haciendo drogas, tomando alcohol, prostituyéndonos, ustedes no van a ser buen testimonio, ni este servidor, si nos comportamos de esa manera. Hermanos, no tenemos el por qué comportarnos así, porque no es el mensaje que Jesús, nuestro Señor, nos vino a enseñar. Él nos vino a traer la buena nueva, y la buena nueva es que le sigamos. La buena nueva es que no nos detengamos en el camino, sino que sigamos abriendo el camino para otros, que sigan siendo ellos esa luz y esa sal. Si dejamos de salar, dice la palabra de Dios, nos tirarán para afuera y la gente nos pisoteará. Nadie queremos que nos pisotee. Queremos ser grandes como nuestro Señor allá en la gloria. Esa es nuestra meta, llegar a esa gloria, llegar a estar un día, ser eternos junto al Señor. Esa es nuestra meta, la misma meta que San Pablo se puso cuando él enseñaba a los pueblos paganos. San Pablo fue escogido por Dios para llevar ese mensaje a los pueblos paganos. ¿Ustedes creen que él se tapó? ¿Él fue esa vasija que tapó esa vela? No, él fue puesto en un candelero para alusar a todos aquellos pueblos, esos pueblos que no se negaron a Dios y creyeron en la palabra que San Pablo les iba transmitiendo día tras día. Hermanos, no nos detengamos. Ahora bien, nosotros les transmitimos a través de esta radio el mensaje de Dios. Pero ¿qué sucede? Las personas que a veces abren su teléfono, miran esta clase de compartimientos que está transmitiéndoseles a ustedes a través de YouTube, a través de esta radio, Fuerza Salvadora, por medio del internet. Las escuchan, pero luego les aburren y le cambian. Y es que no, el mensaje tiene que escucharse para poder captarlo. Y después, mis hermanos, después de esto, ustedes también van a ir a otros lugares y a enseñar este mensaje. Porque eso hemos sido llamados. Y cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos ese llamado, nos arde el pecho por seguir siendo esa luz y esa sal.
Si nosotros somos sal y salamos a otros, el Señor nos va a seguir salando a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios, mis hermanos, es gratuito para todos. Y cuando nosotros lo pedimos en nuestra oración, el Espíritu Santo nos da la fuerza. Nos abre los labios, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, todo lo que necesitamos para llevar ese mensaje. Pero no nos tenemos que parar, sino que tenemos que seguir enseñando. Y así, mis hermanos, transmitiendo el mensaje y siendo buenas personas con otros, el Señor nos va a seguir abriendo el camino. El camino siempre va a estar lleno de baches, de espinas, va a haber muchos obstáculos, porque en esta vida, mis hermanos, el Señor nos dijo que iba a estar fácil. Dijo que en medio de persecuciones, en medio de cárceles, en medio de tantas cosas que nos van a suceder en la vida, tenemos que seguirle. No nos dijo que todo aquel que me siga no va a sufrir. Tenemos que sufrir mucho para poder llegar a estar en ese reino. Pero si no sufrimos, si no la queremos pasar muy suavemente, como dice la canción, pues obviamente que vamos a sufrir las consecuencias aquí en la tierra o en un infierno después de nuestra muerte. No, que la meta que tengamos nosotros puesta sea esa, el llegar un día a estar en la gloria de Dios. La gloria de Dios se nos ofrece, mis hermanos, como les decía a un comienzo, gratuitamente todo aquel que la quiera seguir. Si nos negamos a ello y ya no queremos seguir al Señor, pues obviamente que nos estamos negando y lo que vamos a recibir es un infierno. Y no, tenemos que luchar para ganarnos la gloria, esa gloria que Dios nuestro Señor nos ha puesto frente a nosotros para que luchemos por ella. Así como el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, a ellos se les prometió que estaba una tierra que daba leche y miel para todo aquel que quisiera seguir caminando en los caminos del Señor. Y aquel que se negaba, que dudaba de todo lo que el Señor les decía, morían allá en el desierto y ya no conocían esa tierra prometida. Todo aquel que moría era para siempre, o sea, su vida ya no iba a existir jamás. No queremos nosotros morir para siempre en un infierno, sino quedar en esa gloria que el Señor nos da. Para el pueblo de Israel era la tierra prometida, aquella tierra que manaba leche y miel. Para nosotros es una gloria eterna, una gloria que no se va a extinguir ni se va a apagar. Va a estar siempre encendida porque el fuego del amor de Dios es el que nos va a dar su luz. ¿Quién no quiere, mis hermanos, vivir eternamente? Estaríamos locos todos si nos negáramos a esa gloria. La gloria es eterna y esa eternidad es hermosa. Y todo aquel que dude en eso, pues se va a perder. ¿Y por qué se pierden, mis hermanos, muchos aquí en la tierra? Porque dudan de que existe. Dudan de que la palabra de Dios, o sea, lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí entre los hombres, dudan de que todo eso llegó a pasar. Pero eso existe, mis hermanos, como que tú y yo vivimos, de que lo que el Señor nos enseñó a través de los años y que hemos estado aprendiendo es real y no es mentira. Tenemos esa fe y por esa fe nosotros nos tenemos que mantener firmes en los caminos del Señor. Y si dudamos, nos vamos a ir al fondo del abismo. Entonces, echámosle pues muchas ganas y como San Pablo y los demás apóstoles, caminar o correr, pero siguiendo esa meta que es el Señor, enseñando a nuestros hermanos a que no se pierdan, a que busquen también de Dios, a que sigan sus caminos en medio de lo que estén pasando. Nuestra familia a veces tiene sus dudas, escucha de otras personas que les enseñan caminos falsos y ellos van allá siguiendo aquellos caminos. Y como en la primera lectura, si perdemos nuestra fe, esa mujer nunca perdió su fe. Lo mismo Elías, él fue y buscó a esa mujer. El Señor ya le había dicho que al entrar a esa ciudad encontraría una mujer que le daría de comer. Y eso fue lo que sucedió. Pero es la fe la que nos guía, la que nos lleva de la mano de Dios.
a que no dudemos. Y hay veces que tenemos unos obstáculos que nosotros no los podemos retirar, ni los podemos quitar, ¿verdad? Sentimos que esos obstáculos son difíciles de moverse, pero Dios, mis hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos mueve como si nada hubiera estado ahí frente a ti. De esa clase de obstáculos tenemos todos los días. Los obstáculos solamente se van a quitar con la fe. Con la fe que depositemos en Dios, los obstáculos se van a hacer nada frente a nosotros. Pero tenemos la fe, tenemos la confianza en Dios. A veces, como les digo, buscamos más bien en los brujos, buscamos más bien en la hechicería, en los astros, en todo eso, que a veces ponemos más nuestra confianza en eso que en Dios. Si ese mismo hechicero, ese mismo espiritista, ese mismo que lee las cartas, fue creación de Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a poner nuestra confianza en esas personas? ¿Cómo? No podemos. Son hechura de Dios también. Dios Todopoderoso, en Él hay que confiar y en Él hay que depositar toda nuestra fe. Si no tenemos fe, vamos a conseguirla, mis hermanos, a través de los hechos que han sucedido durante nuestra vida. Hagamos cálculo de las cosas que han pasado en nuestra vida. Como les digo, los obstáculos que ya hemos cruzado, los obstáculos que estuvieron puestos frente a nosotros, pero que los pasamos gracias a Dios. De esa misma manera hay que continuar, sin perder nuestra fe ni nuestra confianza en el que todo lo puede. Porque si Él lo puede, nuestro Señor Jesús nos dijo que si teníamos la fe del tamaño de un granito de mostaza, nosotros podríamos mover montañas y hacer cosas mucho más grandes que Él si tuviéramos esa fe. Pero no la tenemos. No tenemos fe ni del tamaño de ese grano de mostaza. Y por eso es que nosotros bambaleamos en nuestro caminar. Vamos rectos y nos vamos desviando. Vamos como los borrachos, bambaleándonos de un lado para otro. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que vayamos rectos sin fallarle ni un solo instante. Entonces, pues, nuestra fe tiene que estar en Dios y en nadie más. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar para hacer una pequeña oración, para seguirle pidiendo a Dios que nos siga dando esa fe y esa confianza en Él. Ya regreso. Me sigue la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego que es Jesús.
Bien, mis hermanos, después de esta alabanza, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga haciendo esa luz, esa sal que necesitamos para salar a nuestros hermanos. Que seamos, mis hermanos, bien salados, o sea, bien llenos del Espíritu de Dios para poder ser esa sal y esa luz del mundo. Vamos a pedir a nuestro Señor, vamos a poner todas nuestras intenciones en sus benditas manos para que Él nos siga ayudando. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la luz. Que tú, Señor, nos sigas alumbrando en nuestro caminar. Síguenos dando, Señor, la fuerza. Síguenos dando, Señor, el entendimiento. Sigue siendo, Señor, transmitidor de luz para todos nosotros en este mundo. Que nosotros, Señor, sigamos siendo esos canales para nuestros hermanos, para que ellos también más adelante, Señor, anuncien tu mensaje. Todo eso que tú nos enseñaste, que siguiéramos nosotros, Señor, transmitiendo a nuestros hermanos, especialmente a aquellos más necesitados, que no dejáramos, Señor, que nuestros hermanos se perdieran. Por eso te pedimos que nos sigas fortaleciendo, Señor, en tu espíritu, y que no permitas, Señor, que nos alejemos de ti ni un solo instante, que nos fortalezcamos a través de la oración, que nos fortalezcamos a través de yendo a la comunión, Señor, estando junto a ti, no olvidarnos ni un solo instante de lo que tú nos has transmitido y enseñado. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, esa fuerza que viene de ti, la necesitamos siempre. Por eso en nuestra oración, Señor, en este momento, te pido yo, bendito Espíritu, que nos sigas dando la fuerza a nuestro ser, que nuestro caminar no desfallezca en este mundo, que no nos vayamos por caminos falsos, sino que siempre sigamos por el carril, como esos trenes rectos que no se van ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre van derechos siguiendo ese camino. Que así seamos también nosotros, bendito Espíritu, que seamos buenos canales para nuestros hermanos y que sigamos enseñándoles la verdad, que no nos detengamos y que aunque la gente nos quiera callar, aunque la gente quiera ponernos en silencio, alumbres tú las mentes de todos nuestros hermanos para que escuchen con mucha atención lo que tú quieres transmitirles, bendito Espíritu. Síguenos pues transmitiendo el mensaje de nuestro Dios y que sigamos adelante sin detenernos, anunciándolo a Él y a nuestro Señor Jesús. Madre Santísima, como siempre te pedimos tu intercesión y que tú, Mamita María, que estás junto a Jesús y al Espíritu Santo, ayúdanos, Madre del Cielo, con todas nuestras necesidades. Especialmente te pedimos, Mamita María, por todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido un ser querido y que se sienten que no tienen ningún remedio el seguir viviendo. Dales la luz, Mamita María. Ve tú, Mamita María, y enséñales que este caminar es solamente para un momento y que todo esto tiene que suceder porque también nosotros moriremos un día. Y sé esa madre para ellos, Mamita María, en los momentos más difíciles que ellos están pasando. Ayúdanos pues, Madre del Cielo, e intercede ante Dios para que sean ayudados todos nuestros hermanos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento de hoy día. Espero en Dios que les haya sido muy útil lo que ustedes escucharon a través de su servidor, porque al igual que servidores de Dios, somos también servidores de ustedes, y esperemos que ustedes sigan orando también por nosotros, para que el Señor siga salándonos en este caminar y siga abriendo los caminos para que seamos esa luz para los demás. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.